tenido o alguno ha tenido problema con artículos de paga, con la descarga. Para los que recién han entrado, levanten la mano o prendan su micrófono y hagan conocer su pregunta. Y los que ya no tienen dudas pueden ir saliendo directamente de la reunión. Claudia, Las dudas que tengamos sobre la investigación, ¿debemos hacerlo a usted o a nuestro doctor de práctica? si es trabajo de campo, directamente al doctor o doctora de práctica, ¿ya? Si es revisión bibliográfica, eh, a mí, pero ya estamos en el informe final y directamente ya va a hacer corrección. Ahorita es para los últimos detalles. Depende ahorita qué duda tienes, Claudia. ¿Hasta qué fecha tenemos para presentar el informe final? Ah, a ver, ya. Están aquí 53 y esta va a ser la última vez que voy a responder sobre el informe final, ¿ya? El informe final está en un cronograma que tiene que ser aceptado por las doctoras, ¿ya? Se les da fechas y ellas lo modifican. Está previsto que el informe final sea hasta antes de su parcial o hasta después, 3 días después de este, ¿ya? Si es 3 días después de este o antes de su parcial, se cuenta una semana para la revisión por parte de mí y por parte de los docentes. Y esa va a ser su nota final de la presentación de trabajo. Uno, pasa esa semana, se organizan los grupos para que ustedes vayan exponiendo, vayan defendiendo su artículo. Esa es la famosa defensa. Y esa es otra nota, ¿ya? Se les evalúa de qué tanto conocimiento tienen de los 5 artículos que han presentado y de ahí nace el 25% de la nota práctica de la materia de bacteriología que corresponde al trabajo de la investigación. ¿Está entendido, Claudia? Sí, gracias. Los demás. Primero Sam, después Bruno y después Olinda. Ya. Buenas noches, Auxi. Sobre Buenas antes noches. del parcial, ¿este es de este que vamos a dar, este segundo o el tercero, perdón por No, preguntar? de este segundo parcial. Ah, está bien, muchas gracias. Bruno. Buenas noches, auxiliar. Un Mm, favorcito, mira, en nuestro trabajo de investigación pasa que hemos citado más de los 5 sí, y hemos añadido, o sea, hemos citado todo, o sea, porque hemos usado artículos, algunos para la introducción, algunos para los antecedentes, porque a veces, bueno, los artículos no te vienen con toda esa información incluida. Y bueno, se nos ha observado en mi grupo que, bueno, solo se tenía que elegir 5, pero como mencionó que había que igual citarlos, o sea, ahí estoy un poco en confusión cómo tiene que ser esto al final, porque lo hemos citado prácticamente de los artículos. Tenemos nuestros 5 artículos principales que hemos sacado la información, pero también hemos citado el resto de información que hemos sacado para antecedentes y demás, porque bueno, tiene que estar respaldado. ya. Eso se puede respaldar en la parte de discusión. Andate al informe final y hay una parte que dice discusión y una parte que es metodología. Y ahí hay criterios de inclusión, criterios de exclusión. Digamos, tú has entrado a PubMed y has puesto las palabras características de tu investigación, no sé, neumonía, aunque de tu grupo es fibrosis quística, factores de Sí. virulencia relacionados a la fibrosis quística, sí. Pones eso, te van a salir 150 artículos. Tú decides excluir todos los artículos que sean, digamos, con más de 10 años de antigüedad. Entonces te quedas con los 10 años más recientes.
Ese es tu criterio de inclusión. De estos te quedas con los que hablen netamente de estudios en humanos. Entonces, de los 100 que te han quedado, te quedas solamente con 10 y así sucesivamente. Pero si los 5 artículos que al final los citas y te quedas para trabajar tu trabajo de investigación, que valga la redundancia, no son lo suficiente para abarcar desde los antecedentes y el marco teórico, que generalmente 5 son más que suficiente para una monografía, puedes justificarlo en los criterios de inclusión, ¿ya? Pero no pueden ser 10, tampoco pueden ser 12. Máximo se puede perdonar 2 o 3. Porque dentro de esos 5 artículos, en uno sí o sí hay antecedentes, en uno sí o sí hay discusión, en uno hay sí o sí un contexto del tema que se está abordando. El chiste es leerlo, porque un artículo no es simplemente unas 2 hojas, 3 hojas, mínimamente son 6 y son por columnas, ¿ya? Bueno, está bien, muchas gracias. Y el último, no me acuerdo el nombre, perdón, el que levantó la mano. Sí, Axi, perdón, buenas noches. Olima. Eh, Quería consultar sobre en los artículos que se menciona en bibliografía, se mencionó como una observación que tenía que citarse o explicarse una delimitación que corresponde a los artículos. Y estos como tal corresponden es algo global, o sea, se encuentran artículos que están ya respaldan otros artículos aparte de diferentes países. Entonces, se podría, se podría mencionar que em, se hace una revisión bibliográfica global o hay que detallar países y continentes. No, o sea, cuando haces una revisión bibliográfica, estás intentando abordar a profundidad un tema, ¿ya? Pero lo que te refieres creo que es en antecedentes, ¿no? Cuando vas de lo grande a lo chiquito. Ahí es tu duda, más o menos, porque estoy tratando de entender tu pregunta. Sería, mm, se, se, me pusiste como observación en el trabajo que el objetivo general que está redactado es adecuado, pero debe decir en qué lugar, debe limitarse el problema. Eso significa que tendríamos que colocarse países am, específicos de los que se han tomado los artículos. No necesariamente. ¿Dónde quieres abordar ese problema? ¿En acá, en Latinoamérica, en Bolivia o en Cochabamba? O sea, ¿dónde vas a aplicar ese tema? Am, la referencia biográfica, bueno, mencionan ya abarcando muchos países, no solamente o sea, no solamente un lugar. Ya, está bien. Entonces, si es así, no hace falta mencionarlo el dónde, pero en la discusión sí tienes que ponerlo, digamos, en X país, el contexto relata que la situación es así, pero en X país la situación es así, ¿ya? Entonces, se tendría que hacer una comparación Obvio, de los diferentes países. es un análisis. Si se dan cuenta en el punto número 4 o 5, ahí donde dice qué tanto originalidad tienen ustedes, se refiere a la forma de poder analizar los artículos de los autores y poder generar una discusión, ¿ya? Comparar el distinto pensamiento que tiene el autor A y el autor B. Entonces, no, ¿sabes qué? El autor A y el autor B no tienen discusión, llegan al mismo punto. Eso es un análisis crítico. Ya está bien. ¿Se Gracias. entiende, Linda? Sí. Ya.
Claudia. Buenas noches, Agusí. Una Bueno, consulta. Las correcciones que se nos hizo de los temas de investigación, ¿hay alguna fecha límite para arreglarlos? directamente para el informe final, repito, esas correcciones para el informe final, ¿ya? Está bien, gracias. ¿Hay alguno acá que no tiene calificación, su grupo? ¿Por qué les comento esto? Muchos, demasiados diría yo, han abandonado la materia. Entonces hay trabajos y hay grupos que básicamente no han entregado el trabajo número 2 y algunos el trabajo número uno. Entonces, si alguien acá no tiene nota en su trabajo número 2, puede hablar en este momento. ¿Ya? Acá había... Lenny, ¿se podría cambiar un artículo y si entregamos la tarea? Obvio, puedes cambiar el artículo. Más bien, hay muchos que han citado más de 5 artículos. ¿Ya? Entonces tienen que reducir, tienen que elegir los artículos clave. Eso los va a obligar a leer más de 5 artículos y elegir específicamente aquellos que van a soportar y van a respaldar su trabajo de investigación. Sí, Claudia. Ya mencioné respecto a la fecha para entregar el trabajo. A más tardar, mañana se les va a mandar directamente el cronograma, pero la fecha tentativa es que sea antes de este segundo parcial o 3 días después de este. ¿Ya? ¿Para qué? Para que una semana después de la fecha de entrega, fecha límite de entrega, haga una revisión tanto de mi parte y de los docentes para ponerles su nota ya final y corregida y posteriormente comiencen directamente con las defensas de dichos trabajos de investigación. ¿Sí, Claudia? Claudia, Flor, Sí, a mi grupo no nos llegó, a ninguno de los integrantes de mi grupo de práctica, bueno, de los subgrupos que tenemos, ¿ya? a mi grupo en específico no nos llegó las tareas, no sé en dónde están enviando las tareas o fechas para entregar. Por eso hemos pensado también, a inicios lo estábamos avanzando la investigación, pero hemos pensado que solo era para los otros grupos de la doctora Santa Cruz y de la doctora Cejas. No sé cómo podría solucionar eso con mi grupo. ¿Tiene un número de grupo? 1E creo que somos, no recuerdo. Ese es grupo práctico. Número de grupo que yo les pasé. Ah, no, no recuerdo, Oxy. Nos pasó, tenemos número de grupo de investigación. ¿Ustedes son de traspaso algunos? No, No. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Ustedes no tienen número de grupo, no tienen, pero tienen un grupo conformado, ¿no? inicialmente sí, porque había ese rumor que todos deberíamos de haber hecho la Bien. investigación, Es que eso pero es a lo malo. A Ya. Classroom, por ejemplo, yo soy representante de mi grupo de investigación, pero a Classroom no me llegaba nada A mi de las Classroom, tareas. Sí, o sea, al que tiene una foto de un bichito de color verde, ahí, no te llegaba nada. no, las fechas de entrega de las tareas o los trabajos de investigación de los procesos, para que nosotros la notificación de la tarea que nos dio no nos llegaba. Por eso hemos pensado que era exclusivamente para las doctoras Cejas y Santa Cruz. Y no hemos avanzado como tal en un orden correlativo a la investigación. Ya, es que aquí estoy notando algo
malo, o sea, me estás comentando que simplemente era como un rumor el, los trabajos de investigación a las fechas a las cuales estamos. Y no, no es un rumor. Esto se les ha comunicado más o menos desde el mes de abril, si no me equivoco. Inicialmente hemos avanzado la investigación, pero ya después no nos llegaron más tareas para entregar. No, hay tareas. Por ejemplo, la tarea uno, ¿has entregado? Sí, hemos entregado. Entonces, en esa tarea uno yo te he dado un número de grupo, que es entre el 1 y el 67. O sea, actualmente en la materia de bacteriología hay aproximadamente 67 grupos y aproximadamente cada uno está conformado por 6 integrantes. Está bien. Una pregunta más. ¿El trabajo de campo tenemos que consultar con nuestro doctor o con usted? Con su doctor. Pero es muy raro lo que me estás comentando, que no te han llegado las tareas, ni nada de eso. ¿Alguno tiene ese mismo problema acá? Ya. Si has hecho la tarea uno, te he tenido que revisar sí o sí. Si has hecho la tarea 2, sí o sí te he tenido que revisar porque ya no hay ningún trabajo más que me hayan entregado. ¿Me puedes confirmar ahorita en esa parte? La tarea 2 tenía que entregar a mi compañero, pero no sé si le llegó. Pero es que ahorita llamo a mis compañeros, pero no me responden. Sí, como te comenté, hay muchos que han abandonado. Ya, mira, vamos a hacer esto. Recuerden que al final del informe se hacen una evaluación intrínseca entre ustedes, ¿ya? Ahí es donde lastimosamente van a comentar qué tanto han trabajado como grupo y de forma individual, porque sé que un grupo de 6 es demasiado, la verdad es demasiado un grupo de 6, pero es lo que se puede hacer por la densidad de estudiantes. Y ahí pueden comentar qué persona ha trabajado y qué persona no ha trabajado y el por qué, ¿no? Si en tu caso estás haciendo tú y otras personas, sería que directamente hagan el informe final en base a lo poco que han trabajado, ¿ya? Está bien, Euxi. ¿Qué es lo que podemos consultarle a usted ahora en adelante? Me dijo Mm, trabajo de campo a nuestro doctor de grupo práctico, pero a usted. Pero es que al inicio en la tarea uno han elegido trabajo de campo o revisión bibliográfica. Sí, Trabajo de campo. el trabajo de campo no. Revisión bibliográfica. Sí. Entonces se quedan con eso, no toquen lo de trabajo de campo, o sea, no, ya no es su parte, solo revisión bibliográfica. ¿Ya? Ya. Entonces, vayan a, lo último, a la última tarea que dice informe final y hay una estructura en ahí, la cual menciona los pasos que tienen que hacer. Como ustedes tienen cierto problema y no una irregularidad que estoy viendo con la tarea uno tarea 2 y aquí nadie me está comentando que haya tenido ese mismo problema, me vas a entregar directamente el informe final y en base a ese te voy a tener que calificar. ¿Ya? Está bien, Auxi. A ver. Lenny, a ver, no entiendo muy bien tu pregunta. Después Steven y después Edith. Ya, respecto al título, ya, te comento. Hay artículos
que se los ha pasado por un detector de inteligencia y detector de artículos, de plagio, básicamente, ¿no? Y los títulos parecieran sacados tal cual de revisiones sistemáticas, de artículos ya publicados. Y cuando se les dice hacerlo más propio, es o acortarlo, agregar frases o palabras de su autoría, que no parezca un artículo que ya ha sido ya publicado. Pero si no se puede, déjenlo nomás. Al final es el título, lo que importa es el desarrollo que ustedes tengan y la justificación, cómo responden el problema, cómo abordan su único objetivo general y máximo 2 o 3 objetivos específicos. A los que me han enviado más de 3, perdón, yo les recomendé o fusionar y quedarse con 2 o quedarse con 3 mínimamente, pero los que están con 5 ya les he dicho que se queden con 2 directamente. Espero que ahora sí se entienda, Lenny. Ya, ahora tú, Steven. Sí, auxiliar, buenas noches. Sobre el anterior trabajo, o sea, antes del último que nos calificó, ¿verdad? En el caso de la presentación con la introducción, el título, nosotros hicimos una revisión con la doctora, o sea, presencialmente, con la doctora Cejas, y nos marcó que estaba correctamente todo, pero en el título podíamos corregir unos cuantos errores, como en la fecha, etcétera. Y entonces al nosotros querer actualizarlo el Classroom, pues se nos pasó un poco la fecha límite de entrega y pues se nos observó justamente eso del título que estaba un poco más redactado y nos bajaron como 10 puntos. Entonces esa es mi cuestión que tengo un problema. Por una observación no puede ser 10 puntos. 5. Es 5 puntos por una observación. Ahora, ¿de dónde han nacido probablemente esos 10 puntos? Es que tú en la anterior tarea, en la 1 o en la 2, has tenido o un retraso o una observación o has entregado a destiempo en la 1 y en la 2 y esa nota la has ido arrastrando hasta la tarea número 3. Entonces, si has tenido menos 5 puntos en la tarea 1 o 2, tenías 95. Si has tenido solamente una observación en la tarea 3, otros 5 puntos. Entonces te quedas, digamos, si tenías 100 con 90. No, o sea, el primer trabajo teníamos el 100, el puntaje máximo, pero ya el segundo que era, o sea, pasarlo limpio, la verdad, la introducción, o sea, primero el título y demás, con la introducción, ahí fue que No, nos bajaron. el segundo trabajo no nada que ver introducción. Era su título, su problema Eso, y su justificación. Sí. sí, eso me refiero. El segundo trabajo. ¿Qué problema tenía en ese segundo trabajo? O sea, de que el título, o sea, la corrección que nos dio como devolución, que el título estaba un poco más redactado, pero ¿Ya? nosotros consultamos antes, ¿no? Con la doctora Cejas y nos corrigió también eso. Y lo corregimos al final y quedó bien, pero no alcanzamos a actualizar el documento en Classroom, o sea, poner el que está corregido para calificación. Entonces, eso fue lo que pasó. Ya. ¿Y en la tercera tarea no tienen observaciones? En el título no, ya no. Ya. ¿Y en otras cosas? En otras cosas, claro, porque ya incluía marco teórico y demás. Entonces, hay de dos. Puedo tener en cuenta la segunda tarea y te sube, digamos, entre 5 y 10 puntos, o directamente lo corriges todo lo de la tercera tarea para el informe final y sube directamente 10 puntos o 15 puntos o se mantiene. ¿Cuál de esos dos prefieres ahorita en este momento? O sea, que se suba los 10 para el informe final. Que tenga en consideración lo de la tarea 2, estoy diciendo. Sí, Ya, está bien. Número de grupo, 37. listo. Gracias, auxiliar. Edith, Ya, buenas noches, auxiliar. buenas noches. Tocando ese tema que habló hace rato sobre los de traspaso, yo soy de traspaso. No tengo un grupo, pero ya, o sea, cuando yo me incorporé, que era en mayo, semanas antes de los parciales, me habían comentado que había que hacer un trabajo. Ya estuvimos haciendo en vacaciones con una compañera, solo entre dos.
pero no estábamos unidas a un Classroom y no sabíamos que se entrega tareas de primera tarea o segunda, pero lo estábamos haciendo, ya lo tenemos casi acabado. Tampoco tenemos un grupo, solamente eso quería como consultarle. Ya, perfecto. Lo mismo que a tu compañera. Directamente me entregarían el informe final, ¿ya? Eh, Ahorita al chat te voy a mandar el código del Classroom y me entregas directamente el informe final, tarea número 4. Te vas al tablón y a tarea número 4. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Arturo. Sí, buenas noches, auxiliar, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas noches. Está bien, doctor. Auxiliar, primero le quería comentar una situación. Nuestro tema es del grupo 19 y sucede que al inicio estábamos haciendo el análisis, se lo voy a leer para que quede mejor dicho, que era la caracterización de factores de virulencias en cepas de Klebsiella pneumoniae. Sí. Y cuando le presentamos esa idea, le pedimos opciones a la doctora Adriana Santa Cruz, ella nos dio como idea el título de la tarea número 3, la que le presentamos. Ella, o sea, por sugerencia propia y demás, nos dijo, no hagan ese tema, se van a complicar, mejor si lo abordan relacionado al COVID y demás, y es el título que nosotros utilizamos en el protocolo. Y bueno, también ese título lo tenemos como observado y nos bajó puntos por eso. Y bueno, quería consultarle eso porque, bueno, la tarea número 2 está orientada a un título y la tarea número 3 ya está orientada al otro título. Y pues eso, auxiliar, si por favor nos podría tener también consideración de los puntos porque fue cambiado por sugerencia de la doctora Adriana Santa Cruz, no, es nuestra docente y nos reunimos con ella todo el grupo y nos orientó a hacer ese cambio, tanto en el título y como también en algunas sugerencias que nos dio. Ya, el Y número de preguntarle grupo. también si no habría algún problema. Sí, ¿me repitas el número de grupo, por favor? Sí, auxiliar es el subgrupo 19. Caracterización de factores de virulencia en cepas de Klebsiella pneumoniae, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, aislada en pacientes hospitalizados con neumonía en Bolivia. Esa, ¿no? Ajá. Y sí, se cambió. Ahora es la tarea número 3 y el título, por ejemplo, lo teníamos observado, pero pues como le comento, fue orientado a la par de la doctora Santa Cruz. Ya, directamente solo les subiría los 5 puntos por el título, porque no creo que solo tengan observación del título. Sí, auxiliar también nos puso del formato APA y del número de planas, pero no sé si en eso también incumplimos realmente, porque Hay límites. o Se les ha mencionado. Límite de planas es 10 para facilitar la revisión y la redacción de todos los textos y la concordancia citada de los 5 artículos. Por eso son 5. O sea, pareciera fácil, pero realmente el limitarle a menos artículos va a obligarles a que lean esa cantidad. Y no tiene que sobrepasar. Los 5 no tienen que sobrepasar. Las 10 hojas tampoco tienen que sobrepasar. Sin contar el índice y la carátula. ¿Ya? Ujú. Entonces, sí, tiene mucha relación lo que es el número de artículos y el número de planas. Está bien, auxiliar, muchas gracias. Y entonces, grupo 19 tendría que revaluar lo que es el título. Está bien, ¿no? Sí, eso por favor, auxiliar. Ya. Tú eres el que me ha enviado la tarea, ¿no, Arturo? Sí, auxiliar. Bernardo Nicolás. Buenas noches, auxiliar John. Quería preguntar, entré un poco tarde a la reunión, no sé si dijo la fecha límite para entregar la cuarta tarea, ¿no? Que sería todo. Sí, a ver, está bien. Puedes comunicarse a los compañeros y los demás que están acá también sean amables de comunicárselo a los demás que no están entrando, no pueden entrar por X o Z motivo, porque lo que carecen de ustedes es un poco de compañerismo. ¿Ya?
O sea, hay estudiantes que ni sabían nada del trabajo de investigación. Cuando esto se les ha comentado a cada uno de ustedes, los docentes mismos les ha comentado y no es justo que la información que se les da no la compartan. ¿Ya? Bueno, Bernardo, el trabajo el informe final se va a entregar antes de este segundo parcial o 3 días después de este. ¿Ya? No hay nada confirmado sin aceptación previa de las doctoras, específicamente la doctora Cejas y de la doctora Santa Cruz. Ellas aprueban este cronograma, mañana en la mañana o mañana en la tarde se les va a publicar, ¿ya? La fecha límite. ¿Por qué? Porque desde la fecha límite se va a contar una semana para la evaluación por mi parte y por parte de docencia para su nota final. Eso. Y una vez que termine esa semana, van a empezar a defender su trabajo de investigación en aula con todo su grupito que comparte el mismo docente. ¿Sí? Está bien, Auxi, pero dijiste del segundo parcial o del tercer parcial? Segundo, segundo. De este segundo, entonces sería 3 días después, como en la semana médica, digamos, pasando semana médica. Sí, pasando semana médica o antes de semana médica. O antes. Ya. No. Excelente. Pero, si no han tenido tantas observaciones en su tercera tarea, básicamente va a ser mucho copiar y arreglar el formato. Pero si han tenido muchas observaciones en su tercera tarea, ahí ya es un poco más complejo. Ok. Y tenía otra duda, John. En nuestro grupo hubo una compañera que no se comunicó para nada para hacer la tercera tarea. ¿Ya? Y no sé si le agregamos el nombre, lo quitamos, ¿qué hacemos? Así no se reportó en absoluto, o sea, desapareció. Ya. Pero hizo las 2 primeras. Sí, hay mucha tasa de abandono en la materia, quién sabe por qué, pero si te vas a la parte final de la tarea número 4, hay una parte donde dice evaluación, ¿no? Evaluación grupal. En ahí, tú redactas y pones, tal estudiante no se presentó por estas características o simplemente no colaboró o no participó. Es una evaluación que se hace entre grupo, porque sé que 6 integrantes para hacer un trabajo de investigación es mucho. Y controlar que cada uno haga su trabajo es casi una tarea, difícil, ¿ya? Es una tarea difícil. Entonces, en ahí puedes poner ese dato. Oye, ya, perfecto. Muchas gracias. Wendy. Buenas noches, auxiliar. La consulta que tendría sería sobre las correcciones en este último trabajo que ya se calificó. ¿Ya? ¿Número de grupo? Es el grupo 41. Identificación de Staph aureus, Escherichia coli y otras bacterias en celulares de estudiantes, ¿no? Sí. Ya, espérame un ratito. Ya, ¿tu duda? Bueno, dentro de lo que serían las observaciones que nos dio, está que en sí tendríamos lo que son 4 observaciones y según entiendo cada uno serían menos 5 puntos. Sí, no serían las 4 observaciones porque tienen que tener en cuenta el número de artículos y el número de hojas. Esos aparte. Dentro de los 8 puntos que he evaluado, eso es aparte. Entonces, simplemente porque no coincidía con la nota que teníamos. Sí, porque algunos incluso tenían 7 observaciones y solamente he contado las más grandes, ¿ya? Porque algunos no puedo bajarle, digamos, tanto la nota porque es absurdo, la verdad, es absurdo. Está bien. Una consulta más. ¿Y cómo se podría mejorar la nota? Corrigiendo los criterios que se les ha mandado en la tarea 3. Si ustedes corrigen todo lo que se les ha observado para el informe final, su nota o aumenta o se mantiene. Hay esos dos. Pero si no corrigen, aún, digamos, en el peor de los casos, se mantiene igual o empeora, sí puede llegar a reducir, porque recuerden que la evaluación en este último es por parte de docencia. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, está bien, muchas gracias.
Anthony. Buenas noches. Tenía una consulta sobre las correcciones del grupo número 4, porque al parecer a nuestro representante no le llegó nada, por así decirlo. No sé si puede. Son del grupo número 4, impacto de la, de la isotreína y sobre un ecosistema folicular y su efecto en la densidad de Corynebacterium, de Cutibacterium acnes, ¿no? Sí, eso. ¿No les llegó nota? ¿No les llegó observaciones? ¿Cuál de los dos? Sobre las observaciones o correcciones que tengamos que hacer. Y ¿No la les nota, a llegó? ver también, por favor. No sé si tenemos algunas observaciones para. Por eso, ¿no les llegó ninguna observación? O sea, directamente les puse nota. Bueno, le pregunté a nuestro representante, dijo que no había las correcciones. Bueno, solo me dijo eso. No sé cómo son, dónde se envían Las correcciones se envían al correo del representante que ha enviado la tarea. Ahora, tú tienes que convencerte que realmente tu representante te está diciendo la verdad, ¿ya? Todito, cada uno que está acá tiene sus correcciones. Hasta ahorita, digamos, dos grupos se han salvado de correcciones o mínimamente tenían una corrección. Toditos tienen correcciones. Bueno, ¿Ya? Mi sugerencia, convéncete si realmente tu representante te está diciendo que no hay correcciones. bueno, me acaba de decir que solo hay una nota, que no se mandó ninguna observación sobre el grupo número 4. Ya. ¿El nombre de tu representante que ha enviado la tarea? Soy. Sería Arteaga Casa, por si acaso. Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Me das un minuto? Sí, espero. Si alguien puede preguntar, no hay ningún problema, voy a revisar esto. Sí, tienes razón, Anthony. No se envió las observaciones. En sí, ustedes tenían 3 observaciones, ¿ya? Y su nota anterior era sobre 90. Tenían 3 observaciones y su nota actual es de 75, ¿ya? A más tardar, hasta las 9 les envió sus 3 observaciones. No sé por qué no se enviaron.
¿Ya? Bueno, ok. Ya, muchas gracias. Carlos, Buenas noches, auxiliar. Tenía una duda, soy del grupo número 6. Teníamos unas correcciones que tal vez queríamos aclarar un poco mejor los integrantes del grupo con usted. No sé si tal vez nos podría un poquito aclarar cómo podríamos solventar esa parte, las correcciones que nos tocaron. ya. ¿Qué duda tienen específicamente? Eh, Más que todo, la duda nos surgía a nosotros acerca de del primer punto de observación. Léemelo textualmente. Nuestro representante no nos indicó muy bien, solo nos mandó la captura directamente de la nota. Entonces, por eso queríamos tal vez los demás integrantes del grupo que nos aclare un poco el tema de la situación esta, porque no nos llega el comentario a todos. Ya, perfecto. O sea, ahí tienen que presionar un poquito a su representante y decirle cuál es el comentario en total, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me facilita, uno, cuando una persona de inicio a fin me envía el trabajo y así no les califico dos veces, porque ya ha pasado. Y por ese error ya es menos 10 puntos, porque uno, las observaciones y la nota se puede repetir, cosa que no tendría que pasar, ¿ya? Esa es la razón por la cual les pedimos que solamente uno de ustedes de su grupo los pase, ¿ya? Pero ahorita te voy a leer tal cual las observaciones. Me dijiste grupo número 6 Sí, y el nombre de tu representante sería Bruno Leandro. sí. Ya. Ujú. Ya, te leo las observaciones. Primera observación, límite tiene que ser de 10 planas. Ustedes se sobrepasaron con 15. El límite de artículos citados tiene que ser máximo 5. Ustedes se sobrepasaron. Su mismo compañero me comentó que sí o sí tenían que citar estos. Yo le comenté que sí, pero no puede sobrepasarse con más de 2 y tienen que estar justificados en la parte de criterios de inclusión y exclusión del informe final. Esas son sus primeras dos observaciones. Punto número 1, estructura y formato, cumple los apartados solicitados, introducción, planteamiento de problema, justificación, objetivos, marco teórico, se respetan las normas básicas de redacción, de forma académica y citación APA, básicamente en el 70% sí, pero un 30% no, así que les puse observación. Revisar el formato APA. Es inconsistente porque hay citaciones que son en formato Vancouver y son otras en formato APA. Esto tiene que corregirlo para su informe final. Tercera observación. ¿Ya? También hay una observación en cuanto a los acentos y a los caracteres de los artículos científicos. Esto más va en relación a la revisión bibliográfica. Cuando tú citas un artículo en formato APA, lo haces apellido y año, ¿ya? Pero si en el artículo hay más de un autor, es apellido del primer autor, tal cual, después de eso, et al, punto, el año. Eso también se lo menciona en el informe final. Segundo punto, claridad a la introducción y planteamiento del problema. El tema está claramente contextualizado, se identifica el problema de investigación y se evalúa su relevancia. Pues sí, aquí no tuvieron una observación así grande que digamos, pero se pueden mejorar los párrafos. O sea, son largos y repetitivos en su tema de investigación, porque están describiendo los artículos que han citado y no es el objetivo de esta monografía. El objetivo de acá es un análisis y una discusión de los diferentes
de las diferentes formas de pensar y analizar de los diferentes autores y generar una discusión. El autor B no piensa lo mismo que el autor A. Entonces, yo pienso que es así. Esa es la forma de analizar y entender la diferente posición de cada artículo. Eso es en el punto número 2. Y el punto número 3 es la justificación. Explica de forma sólida la importancia del estudio, su pertinencia científica social. No responde al porqué de la investigación. ¿Por qué? Algunos párrafos son más narrativos que académicos. Por ejemplo, ustedes en su artículo mencionan palabras un poquito coloquiales. Es fascinante, es dinámico, dinamismo. En esa parte el lenguaje tiene que ser un poquito menos salido de lo coloquial y irse un poquito más a lo formal, ¿no? Pero es una observación leve. Objetivo general, está de acuerdo y está correctamente con el verbo adecuado, determinar, analizar y describir, y es coherente con el tipo de estudio. Sí, no tuvieron ninguna observación. En los objetivos específicos son claros y medibles y sin redundancia. En el marco teórico, presenta una forma organizada y pertinente y suficiente. Se demuestra la comprensión crítica, no solo copia de texto, observación, selección muy extensa y muy densa. Podría dividirse en subapartados más cortos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo leí su marco teórico, él estaba desorganizado. Otra vez, porque no hay un análisis crítico, hay una descripción de los artículos. Observación dentro del marco teórico. Algunas frases son repetitivas o redundantes. Por ejemplo, varias veces se menciona resistencia y formación de biofilms. Otra vez, describiendo artículos. No se trata de describir los artículos, se trata de analizar. Originalidad y redacción. Se evita el plagio y copia literal de los abstracts. Por eso les mencioné si alguien tiene problemas al descargar sus artículos originales. Y aquí les puse un ojo. Gran parte del texto es descriptivo, lo mismo que los puntos anteriores. Resume la información de los artículos y las describe, sin aportar hipótesis propias o análisis crítico o propuestas de lo que están leyendo, o sea, generar discusión. Se repiten muchas ideas de los artículos citados de forma casi literal. ¿Por qué? Porque los conceptos que están metiendo son complejos y son técnicos. Y cuando tú le das a leer a lo que están escribiendo una tercera persona, por la complejidad del texto, uno se puede dar cuenta que está describiendo el artículo. O simplemente, como estaba en inglés, lo ha copiado y tal cual lo está pegando. Esto puede dar la sensación de un parafraseo. Sí, puede dar la sensación de un parafraseo, pero le quita originalidad a su artículo. Y el último punto, sí cumple dentro de los plazos de presentación y el trabajo fue entregado a tiempo, en el tiempo establecido, con buena presentación en general, buena ortografía y gramática, les puse que sí. En el trabajo anterior ustedes tenían 100 puntos, en acá si te has dado cuenta hay más de 6 observaciones, pero yo les puse 6 nomás, las que he considerado importantes. Cada uno es 5 puntos, 6 por 5, 30. Si el anterior tenían 100, se reduce menos 30, queda con 70 puntos. ¿Está clara tu duda, Carlos? Sí, auxiliar. Y tal vez la cantidad en cuanto a la extensión del número de artículos, si me lo podría repetir, por favor. 5 artículos máximo. Número de planas, 10, sin contar el índice y sin contar la carátula. Ya, está bien. Muchísimas gracias, auxiliar. Ya, gracias a ti. Giovanna Belén. Y después Buenas, Aya Flores. buenas noches, Oxy. Yo soy del grupo 38. Quería saber acerca de las correcciones porque según nuestra representante nos comentó de que no encontraba las correcciones y creo que tampoco el trabajo estaba calificado. Perfecto. Esas dudas las quiero. Todos los trabajos están calificados. El nombre de tu representante es Miranda Constanzo. Constanza, sí. Ya.
Ya, pues te comento que tienen 4 observaciones grandes, ¿ya? Su trabajo actual tiene una nota de 80 puntos. Te voy a leer las correcciones, ¿ya? Has debido leer los puntos que he leído para tu anterior compañero. ¿Cierto, Giovanna? Sí. Ya. En cuanto a la estructura y formato, lo siguiente. Gran parte del texto, por la densidad, son 16 hojas, ¿ya? Hay complejidad, hay términos que básicamente son complejos, muy, muy, muy académicos y parecieran copia. El número de planas sobrepasa los 10, el suyo es 16. El número de artículos máximo que tienen que citar son 5. Ustedes se sobrepasaron con el número de artículos, ¿ya? Porque básicamente eran más de 5 artículos. La claridad en la introducción y el planteamiento del problema. Ustedes salen un poquito de su problema inicial. ¿Por qué? Porque abordan la parte de prevalencia y riesgos o manifestaciones clínicas en su investigación. Por ejemplo, hay una parte que dice, asimismo nos enfocamos en los riesgos asociados a la brucelosis en áreas dedicadas a la ganadería. Algunos de los más comunes incluyen la ingestión de leche sin pasteurizar, el contacto directo con animales contaminados, sin las debidas medidas de protección. Estos aspectos evidencian prácticas culturales y carencia estructural que contribuyen a la continuidad de la enfermedad. Se dan cuenta que esta parte puede estar dentro del marco teórico, pero no dentro de su introducción, porque se está saliendo. Incluso están hablando de prevalencia, factores de riesgo. Cuando su tema, se los voy a leer textualmente, es la prevalencia y manifestaciones clínicas de la brucelosis, una zoonosis bacteriana en la ganadería boliviana. ¿Qué recomendaciones se les ha dado acá? En la parte de los objetivos. Que no aborden el tratamiento, por ejemplo. Sería mejor describir lo que estaban haciendo, lo de prevalencia, pero en el marco teórico, sí. Como las manifestaciones clínicas y su prevalencia. Eso es en el punto número 4. En el punto número 5, en sus objetivos específicos, no tienen ninguna observación, todo estaba bien. Y en el marco teórico, la presente información organizada y pertinente lo suficiente se demuestra una comprensión crítica, no solo copia del texto. En esta parte sí tienen observación. Trata de poner lo entendido, la discusión, el análisis crítico de los artículos. Hay párrafos que son copiados directamente y se trata de ponerlo leído. ¿Ya? Cuando nos referimos a análisis crítico, al igual que a tu compañero el anterior, se refiere a entender la descripción, el pensamiento crítico de los autores y generar una discusión. Es decir, el autor A piensa esto, y no es lo mismo que el autor B. O, en todo caso, el autor A y el autor B llegan a la misma conclusión. Y tú sacas una conclusión a partir de eso. Eso es generar discusión. Eso es un análisis crítico, lo cual carece su marco teórico. Sí. Y esto también influyó en lo que es en la originalidad y la redacción. Te lo leo textualmente. Original y redacción. Se evita el plagio y la copia literal de los abstracts. El texto está bien redactado, con coherencia y cohesión. No. Recuerde que no, porque hay una descripción de los artículos y hay una confusión en la citación que tiene que ser en formato APA. De nuevo, acá, por ejemplo, entre corchetes pusieron ustedes número 3, número 2, número 1. Y eso corresponde al formato Vancouver. Pero si nos vamos a las referencias bibliográficas,
sí pareciera que están citando en APA. Entonces no hay relación que en el texto sea Vancouver, pero en las bibliografías sea APA. Y cumplimiento de plazos y presentación del trabajo fue entregado en el tiempo establecido con buena presentación general y orden de ortografía y gramática, sí. Si te has dado cuenta, son alrededor de 4 observaciones y solamente puse 4. Tenían una nota anterior de 100 puntos. 4 observaciones, cada observación 5 puntos, 20, 20 menos 100, 80. Es su nota del trabajo número 3. Auxi, una pregunta. ¿El marco teórico no tiene que sobrepasar 10 páginas o se refiere a No, todo el no, trabajo? todo. Todo el informe final no tiene que ser más de 10 páginas, sin contar la carátula y el índice. Digamos, con la carátula y el índice pueden ser máximo 12, ¿no? Y el límite de artículos 5. ¿Se entendió? Sí, Auxi, gracias. Ya, Aria Flores Franco y después Jocelyn. Buenas noches, Ausi. Soy del grupo 8 y tuvimos básicamente el mismo problema con lo de las observaciones. O sea, mi representante nos dijo que no encontraba las observaciones. ¿Y será que me pudiera facilitar las observaciones del grupo 8? Ok, grupo número 8. Jimmy, tu representante es Jimmy Fermín García, ¿no? Sí, sí. Pues sí, tienen observaciones. Tienen 4 observaciones puntualmente. Ya, te voy a leer tal cual las observaciones en el punto número 1. No sobrepasan la cantidad de hojas, pero sí la cantidad de artículos. Ustedes están citando 27 artículos, donde el límite es 5. ¿Ya? La observación, tal cual te lo voy a leer. El formato de citas es inconsistente. De la misma manera, en el texto hay formato Vancouver, pero en las citas bibliográficas hay APA. No sigue un estándar único. Por ejemplo, algunas citas incluyen solo apellido y año. Te puse un ejemplo y el año al costado de este. Cuando el formato APA es el apellido directamente del año, pero si hay más de un autor, es apellido del primer autor, seguido de las siguientes letras, et, al y el año. Después les recalco el número de artículos, que tienen que ser máximo 5. En la claridad de introducción del planteamiento del problema, no tienen ninguna observación. En la justificación, sí. ¿Por qué? Porque tiene que ser breve y hay aspectos que no son parte del marco teórico. Me explico. En la justificación pareciera que están metiendo marco teórico. Por ejemplo, hay un texto citado tal cualmente de su artículo. Dada la aparición de cepas con menor sensibilidad a antibióticos de elección, es fundamental revisar y actualizar guías clínicas nacionales evaluando alternativas como carbapenémicos, quinolonas en situación específica. Y todo esto citado como urgente.bo 2023. O sea, básicamente la cita bibliográfica es compleja, no hay análisis de por sí, y la cita bibliográfica es dudosa. Yo entré a este artículo y básicamente es como una noticia. De esas noticias que, digamos, tú entras a una página y te sale como si fuera periódico. ¿Ya? En el objetivo general no tiene ninguna observación. En el objetivo específico solamente tienen que quitar la parte de brotes.
¿ya? Solamente tienen que quitar la parte de brote y nada más. En el marco teórico es extenso, hay riesgo de plagio por complejidad de las palabras y los datos y carecer de análisis crítico. Y esto altera el siguiente punto, que es la originalidad y la redacción. El último punto, cumplimiento de plazos y presentación. El trabajo fue entregado a tiempo y con el tiempo establecido, con una buena presentación en general y con un orden gramatical y una buena ortografía. Les puse que sí. Vi más de 4 observaciones, como te debiste dar cuenta, pero las más importantes son en la justificación, en la cantidad de artículos, en el marco teórico y en la originalidad. 4, los más relevantes, les puse 4 observaciones, por 5 es 20. Su anterior trabajo era sobre 100, 20 menos 100, 80 puntos. Eso sería, Ario. Oh, ya está bien, muchas gracias. Ya, los que tengan observaciones con, con las correcciones que les he mandado, exíjanle a sus representantes. Yo no voy a estar leyendo acá de cada uno. Porque recuerden que también esto puede ser evaluado en el informe final. Ya. Los que ya han respondido, bajen la mano, por favor. A los que ya se les ha respondido la pregunta y los que no tienen preguntas pueden ir saliendo. Ya, Jocelyn. Buenas noches, auxiliar. Una pequeña duda. No sé si podría aclarar un poquito de las observaciones que nos dio a mi grupo, que es el 15. ¿Ya? En la parte de introducción en sí no dice si está bien o que está mal. No entendí eso, por favor. Grupo número 15, ¿no? Sí. Tu representante es Yamile Tania. Sí. No encuentro el trabajo de investigación de tu grupo. Es probable que sea por el nombre, ¿ya? Pero para aclarar esto, léeme textualmente la observación que tienes, el comentario que les he mandado. Está bien. Un ratito. La primera observación habla de estructura y formato, cumple con los apartados solicitados, introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos y marco teórico.
¿Se respetan normas básicas de redacción y citación? No. La enumeración de los apartados no es del todo uniforme. Ejemplo 3.10, 3.11 son muy extensos y podrían integrarse como subapartados. Ya, Eh, bueno. En esa parte te voy a cortar. Esto del apartado, en el trabajo 3 como no es informe final, se puede, digamos, dejar pasar. Pero para el informe final no tiene que haber este error. Digamos, tú estás poniendo introducción. Introducción es el punto más grande. Eso es el punto número 1. De la introducción que nace, los antecedentes, la justificación y el problema. Entonces esto sería 1.1, 1.2, 1.3. ¿Ya? Si te has dado cuenta de ustedes, se salta esta parte. 1, directamente el otro punto ya es 2, cuando debería ser 1.2. sí, ya entendí. Ya, sí. Sobre el punto 2, habla sobre la claridad de la introducción y planteamiento del problema. El tema está claramente contextualizado. Se identifica el problema de investigación y se explica su relevancia. Esto contaría como si estuviera bien, porque tampoco dice si sí o no. ¿Hay abajo observación? Si no hay, sí. Ya. Y luego de la justificación, nos dice el planteamiento del problema está redactado, pero se detecta demasiado en la descripción del tema. Falta precisar mejor el vacío de conocimiento. Por ejemplo, se desconoce la eficacia comparativa del lactobacillus deuteri en distintos contextos poblacionales y su verdadero impacto en la microbiota gástrica. Dice, es muy extensa, repetitiva. Es que respecto a esto, en la clase que impartió, creo, la doctora Santa Cruz, había en las diapos que justificación debería ser como una plana y media. Entonces, por eso pusimos más justificación. No necesariamente, no necesariamente puede tener que ser una plana y media la justificación, ¿no? Pero el suyo tiene observación porque la justificación no es sinónimo de marco teórico. Esas características extensas y detalladas entran en el marco teórico, no en la justificación, porque en la justificación es responder, bueno, es tratar de responder el por qué están investigando ese tema. ¿Por qué les ha parecido interesante? ¿Qué impacto tiene a nivel científico, a nivel social, a nivel académico? ¿Me dejo entender? Sí, está bien. Porque ahí, si te has dado cuenta en la justificación, ahorita me acuerdo, pero no encuentro su trabajo, ¿ya? Pero sí está calificado y sí está revisado, no lo encuentro. Han puesto lo que estaba en el marco teórico a la justificación, cuando no es así. ¿Ya? La siguiente observación. El objetivo general está bien. Del objetivo específico nos dice que está un poco, algunos están redactados con enunciados largos, se recomienda acortar y precisar con verbos más medibles. Sí, porque su primer verbo, generalmente es determinar o analizar. Entonces, los siguientes verbos, en la mayoría les puse identificar, definir y describir. ¿Ya? A eso se refiere. Sí. ¿Eso sería todo? El punto de marco teórico habla de el texto es largo y a veces es redundante y pierde el foco. Se pide mucho lo que es el término de ureasa, biomoléculas y mecanismos de adhesión. Sí, cuando yo veo esos términos complejos y se están yendo a un ámbito muy profundo, básicamente te está diciendo que la persona está parafraseando poco o directamente está copiando tal cual del artículo o lo está traduciendo. Porque cuando tú pones vías moleculares, genes muy específicos, y el texto se ve que tiene un grado académico alto, puedes sospechar de plagio. Porque estás describiendo el artículo, no estás haciendo un análisis.
Puedes mencionar aquellas vías moleculares, sí, pero mencionarlas. Lo que quieres es analizar lo que está diciendo el autor con esas vías moleculares, no describirlas. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Eh, Respecto al otro punto de sobre la originalidad y redacción, se evita el plagio y la copia literalmente de abstract. El texto está bien redactado, con coherencia y cohesión. Menciona que riesgo de fragmentos copiados casi literalmente de fuentes. La definición de probióticos de descripción de estudios del Lactobacillus deuteris, DSM 17048. Eso respecto a nuestro artículo es casi similar el título porque es en sí que estamos investigando o teniendo foco en ese probiótico que se va a utilizar. Sí, pero los pueden mencionar una vez, no más de 3 veces. Si se dan cuenta, eso lo mencionan desde el inicio del marco teórico hasta abajo. Cuando es un análisis, como les mencioné, igual que el punto anterior, es un análisis crítico, no una descripción de los artículos. Ya, está bien, Axi, gracias. Ya. Los que han respondido bajen su mano y Yamila Irasi. Buenas noches, Oxy. Soy del grupo 24. Mi representante recién nos acaba de informar de que no tiene correcciones en el Classroom y que no hay las notas de la primera y segunda tarea. Eso quería saber. Número de grupo. 24. Tu representante es Claudia Flores Cari, ¿no? Sí, ella es mi representante. Ya. Recuerdo este trabajo. No han entregado la tarea número 3 y en la tarea número 2 su trabajo estaba en blanco. Porque le entregamos, o sea, ella tenía que entregar y tampoco nos informó de la tarea número 3 y no, ahorita nos acaba de decir de que no hay ninguna corrección, de que no le había mandado ninguna corrección. Obvio, no le he mandado ninguna corrección porque no entregó el trabajo. Pero ella nos acaba de mandar una captura de que está como entregado. Aquí yo tengo todas las tareas y no está su nombre. Claudia Flores Cari. Porque ahorita nos mandó un screenshot de su Classroom y nos marca que la primera y la segunda tarea está como entregado. Sí, aquí me sale sin entregar. A ver. Aquí está. Te voy a compartir mi pantalla para que lo veas, ¿ya? Ok. ¿Se ve? Sí, se ve. Aquí está. Porque es que nos acaba de mandar de que sí había entregado. ¿Y eso cómo podríamos solucionarlo? Porque nosotros sí le pasamos a la representante la tarea y ella nos acaba de decir de que está como entregado, pero que no le había puesto las correcciones. Ya. Solución.
Mira, su representante ha entrado con más de una cuenta. Si te das cuenta, acá hay uno que es Claudia Flores Cari, aquí hay otro que es Claudia Flores Cari, y ninguna de las dos cuentas ha entregado. ¿Ya? Solución para ustedes. Digamos, su representante está teniendo problemas o directamente no puede o no quiere entregar. Ustedes en la evaluación final ponen eso y directamente presentan el informe final y se les va a corregir a partir de ese. ¿Están de acuerdo? Pero es que nosotros sí le habíamos mandado la segunda tarea a la representante o sea, si vamos a volver a entregar solamente se va a calificar desde el final. Sí, solamente el final, pero les va a tener la consideración si lo describen en la parte final, no que dice evaluación intrínseca, evaluación extrínseca, evaluación grupal. Oh, ok, está bien, auxiliar, gracias. Espero que eso te haya ayudado porque ese problema hay. Coordinar entre 6 integrantes es complejo, es difícil. Ya, siguiente, Luis Anderson. Buenas noches, Saúl. Sobre las citas bibliográficas, cuando son más de las que dijiste, ¿cómo tendríamos que arreglarlo? ¿Lo quitamos simplemente Obvio, o...? quitar y agarrar los mejores artículos y revisarlos. Si se dan cuenta, los artículos no son cosas corticas, son cosas largas, son más de 6 hojas generalmente, y son por columnas, donde los textos son amplios. De ahí depende el análisis para poder discriminar, este artículo me sirve y este no. En la parte del informe final hay un apartado que dice metodología. Y dentro de ese apartado hay criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, tú estás investigando por neumonía, pones en el PubMed neumonía y te va a salir 2000 artículos, pero solamente quieres los de los últimos 5 años. Ese es tu criterio de exclusión, ¿ya? Pones dentro de esos 5 años, eso te va a salir, digamos, 20. De esos 20, busca las características que se adecúen a tu trabajo de investigación y te vas a quedar solamente con 5 que te respalden desde los antecedentes hasta el marco teórico, cosa que sí es posible, y los obliga a los 6 leer 5 artículos, nada más. Está bien, gracias, Saúl. Los que han respondido, bajen la mano, por favor. Carla. Buenas noches, auxiliar. Ya tenía una duda. Lo que pasa es que para la tarea 2 entregamos en el plazo y, y el problema que tuvimos fue al entregar en físico la tarea y no entregamos en físico y de 100 se nos rebajó a 90. Entonces, yo quería saber si esos puntos, esos 10 puntos rebajados, se pueden solventar eh, ¿cómo se dice? Se pueden solventar. Si puedes subir eso, tu nota que actualmente tienes. sí, Sí, para todo. por esos 10 puntos sobre todo, aparte de las correcciones. Si no me han entregado el trabajo 2 en físico, sí, tienen menos 10 puntos. ¿Ya? Y entonces, Porque se quedó sí, ¿no? sí, los puedes recuperar de la tarea 2, no, pero puedes aumentar tu puntaje de la tarea 3, sí. Ya. Todo depende Ya, de que también lo hagas en el informe final. Listo. ya estoy bien. Gracias. Evangeline Yael. Sí, Auxi, una consulta sobre las observaciones de los objetivos específicos y el objetivo general del grupo número 2. ¿Ya? Grupo número Acá 2. usted nos indica que podríamos reemplazar los verbos, ¿verdad? En este caso, ¿solo tendríamos que reemplazar los verbos por los que usted nos sugiere o también tendríamos que modificar algo de los objetivos también de la redacción? No, si solamente dice los verbos, solamente modifiquen los verbos. O sea, es importante este detallito, porque se van a dar cuenta que de un verbo depende si hace complejo su trabajo de investigación o lo hace sencillo. En la mayoría de los casos he puesto como objetivo general analizar y como objetivo específico identificar, definir
Y identificar, definir y correlacionar en algunos casos. Pero más que todo he puesto identificar y definir. ¿Está así de ustedes? Sí, nos corrigió para justo identificar y describir. Ahí está, describir. Ese es el tercer verbo que generalmente se utiliza en este tipo de trabajos. Sí, solamente es eso, solamente el verbo. Ok, Pero si en abajito del punto número 3 dice observación y dice, digamos, combinar el objetivo número 2 con el objetivo número 3, también se les pone cómo hacerlo eso. ¿Está así de ustedes o no? no, una consulta sobre, literalmente dice, el primero sería identificar y el segundo sería describir ese orden de objetivos específicos. Con el orden se refiere al primero y al segundo, ¿verdad? Exacto, 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 exacto. Ok, ok. Esa era la duda. Gracias, Oxy. Ya, gracias a ti. Guara y después Alejandra. Buenas noches, auxiliar. Quería preguntarle sobre el grupo número 25. Tengo algunas correcciones, sobre todo el 1, el 3 y el 4 también. ¿Se me podría indicar? Tu representante es Patrick, ¿no? Patrick Norman. Sí, exacto. ¿Ya? ¿Qué corrección específica? Sobre la 1, que dice que sobre la estructura del formato, que no hay una organización en Citras, dice, perdón, y los Sí. antecedentes no hay citas. Bueno, hasta mientras que esté buscando. Hay de dos, o se pasaron del número de artículos que es 5, o están citando entre corchetes en arriba, o sea, eso es formato Vancouver, y en abajo está apellido de los autores y su año y su DOI. Eso es APA, o sea, hay una combinación de citas. Eso tienen que organizarlo para el informe final. Ok. En lo de justificación también tenemos una corrección que es sobre aclarar más que todo, buscar los mecanismos de resistencia, ¿verdad? Eso tendríamos que irnos más a ese lado, ¿no? Obvio, no tienen que salirse de su tema. Por ejemplo, el suyo es identificación de Escherichia coli en superficie de trabajo en espacio de prácticas anatómicas en la facultad, ¿no? Sí, exacto. Ya, ¿se han contactado con la docente? Eso quería preguntarle, como estamos haciendo el trabajo en campo, queríamos saber si vamos a tener el apoyo de poder contar con el laboratorio o Obvio, directamente. obvio, obvio. En la mañana a todos los que estaban haciendo trabajo de campo se contactaron conmigo y les dije que hablen con las doctoras, con su doctora a cargo, Ah, ya. Ya ¿ya? está bien. Y les va a orientar. Incluso tienen observación acá. Ustedes son del número 25. 25. Sí, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Sí, van a contar con el apoyo de su doctor. Y no puedo yo, digamos, corregir mucho de esto, de su artículo. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la metodología que tengan con la doctora, ¿ya? Por eso no tienen tantas observaciones, si se han dado cuenta. Sí, sí. Ya nos mandó nuestro representante, entonces sí nos mantenió informados. Sí, Ok, hablen por favor entonces, lo más antes con la doctora. En lo posible era hoy día, la doctora estaba, mm, sí, está ¿ya? bien. Vamos a tratar de contactarnos lo más antes posible. Gracias. ¿Ya? Y finalizamos con Alejandro. Buenas noches, Saucy. Quería saber respecto a las correcciones que nos hizo. Bueno, lo más relevante que nos dijo era que nos pasamos las 10 hojas y que debíamos cumplir solamente con 5 artículos, pero no especifica si en el marco teórico teníamos que arreglar algo y eso lo queríamos saber. Ya, número de grupo El grupo de 49. 49.
Alejandra Maldonado Huanca. De ustedes es eficacia del alcohol sobre superficie, instrumentos del laboratorio de bacteriología, ¿no? Sí, exacto. Lo mismo. De ustedes es trabajo de campo. No, estamos haciendo revisión bibliográfica. Ay, ya, creo que ya lo ubicó. Aquí está. Tienen más que dudas en el apartado de marco teórico. Queríamos saber si hay que mejorar algo en el marco teórico o solamente hay que corregir el número de hojas y el número de artículos que nos dijo. Ya. Sí, no está especificando esto acá. Ya, te explico. En la parte de marco teórico, como has debido escuchar con tus otros compañeros, no tiene que ser una descripción de los 5 artículos, tiene que ser un análisis, ¿ya? Este análisis nace a partir del criterio de los autores que estás citando, de los artículos que estás citando. Es decir, el autor A, el autor B piensan diferente o piensan igual, y tú pones tu criterio ahí. ¿Ya? Eso se llama análisis crítico. Si haces esto, el marco teórico se va reduciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y vas a poder tener la facilidad de poder generar una discusión en el informe final. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tienen que corregir el marco teórico? Porque si ustedes están citando más de 5 artículos, como lo están haciendo en este momento, su marco teórico obviamente va a reducir. No tiene que ser denso. Por ejemplo, hay palabras muy técnicas, hay abreviaturas que hacen el texto un poquito técnico. Y eso da a entender que es una descripción y no un análisis. ¿Me dejo entender, Alejandra? Sí, sí. Eso sería. Y hace una pregunta. Si un artículo está en inglés y lo hemos traducido, ¿también es válido? O sea, si la citación está traducida, ¿a eso te refieres? Si hemos agarrado un artículo, lo hemos traducido para poder hacer el marco teórico, pero en las citas bibliográficas sí lo hemos puesto como en inglés. No, pues porque solamente estás copiando y pegando, pero lo traducido. Eso es una forma de parafraseo que sí puede tener un vacío legal, pero no queremos nosotros eso. No estamos haciendo una descripción, estamos haciendo un análisis. Tú tienes que leer. Ya, esto es lo más adecuado que hasta ahorita yo hago. Agarro los artículos en inglés, los traduzco, con inteligencia artificial es súper fácil traducirlos, los leo, los entiendo y hago mi análisis y lo cito. No estoy describiendo tal cual como dice el autor, sino en mis palabras y mi análisis. ¿Y de dónde nace mi análisis? Del artículo. ¿Y cómo lo respaldo? Con la citación, que es en formato APA, en este caso le estamos pidiendo. Es autor y el año. ¿Se entiende? Ya, está bien, Ausi. Y una pregunta más, Ausi. Al principio éramos 6 integrantes, pero hubo un estudiante que se vino por cambio de universidad y se unió a nuestro grupo y me dijo que le preguntó a usted si le podíamos unir, entonces ahora somos 7. En el informe final, igual normal puedo agregar su nombre, ¿no? Su nombre, si ha trabajado o no, todo eso. ¿Ya? Ya. Está bien. Gracias, Ausi. Ya, Anthony. Buenas noches. Quería comentarle nuevamente sobre lo del grupo 4, las observaciones. No sé si puede Sí. Tus 5 puntos van a estar ahí, no decirnos, te preocupes. Ujú. pero puede mencionarnos ahora para ir más o menos cómo vamos a hacer el trabajo, las correcciones. Ya les mencioné las correcciones y te dije que las pidieras a tu representante.
Lo tuyo era Ah, simplemente los 5 puntos que tenía que ponerles por una observación. no, me dijo que iba a enviar las observaciones a nuestro representante, pero le- no sé si ahora me puede decir cuáles son dichas observaciones del grupo número 4. Ya.
Listo, ya le mandé la corrección. Te voy a presentar pantalla por si acaso. Anthony. Sí, aquí está. Esta es la corrección. En la estructura, error en las abreviaturas. En el formato APA no es el adecuado, ya que esto de acá es Vancouver. Y esto de acá sí se asemeja mucho al APA. Lo mismo en la claridad de introducción y planteamiento del problema. Te puse acá una forma en la cual pueden mejorar. En la justificación es extensa, lo mismo que a tus anteriores compañeros, es un análisis, no una descripción de los artículos. Los objetivos no hay mucho que observar, al menos no el general, pero sí el específico. Te puse los verbos que les mencioné a tus compañeros, describir, analizar. Generalmente el general es analizar o determinar y los específicos describir e identificar. El marco teórico, hay palabras muy complejas y abreviaturas, el cual puede dar a entender que es una copia de la traducción. Y si está de acuerdo al cumplimiento del plazo, no, porque se entregó con retraso. Pero aún así, ahí tienen las observaciones. Tres observaciones de una nota, tres observaciones grandes de una nota anterior sobre 90, igual a 75 se quedan actualmente. ¿Está bien? Sí, sí, ok, gracias. Alejandra, Rosé y terminamos con Franz. Buenas noches, auxiliar. Yo quería preguntarle sobre el grupo 26 con respecto a a las 5 observaciones, si nos podría aclarar, por favor. Específicamente, ¿qué?
Eh, bueno, uno menciona que no cumplimos con el formato APA, eso ya lo entendimos. ¿Ya? Después también a que nos sobrepasamos con lo que es con las referencias bibliográficas. Y el Limitación. número, sí, limitación de 5 y después el número de páginas. ¿Eso contaría como 3 observaciones o Sí. O sea, ya? esas son 3 observaciones grandes. Ya. ¿Ya? Porque si se dan cuenta pueden ser más, pero yo no les puedo poner 8 observaciones porque 8 por 5 es 40. Y si tenían 90 menos 40, 50, directamente es una nota de reprobación. No, no se puede poner así. Ya. Ahora, mi pregunta es con respecto, no le entendí muy bien lo que es sobre el marco teórico. No sé si eso cuenta, digamos, como una observación. Eso quería preguntarle. Sí. Léemelo textualmente. Marco teórico presenta la información de forma organizada, pertinente y suficiente. Se demuestra la comprensión crítica, no solo copia de textos, no se vayan a la clínica tanto, concentre en el aspecto microbiológico. Ya. Sí, en el marco teórico se adentraban un poco a lo que es el apartado clínico, ¿ya? Cuando el objetivo es centrarse un poquito al ámbito microbiológico. Ahora, hay de dos acá. El marco teórico era extenso y era descriptivo, como le mencioné otros compañeros, y no había análisis. Por eso te debí poner esa parte, ¿se entiende? Sí. Ya está bien, auxiliar, eso está. Ya. Franz. Franz Weimar. Hola, ¿me escucha? Sí. Ya. Un ratito, Franz. No, directamente va a ser para el informe final. Si ustedes han tenido las observaciones en la tarea número 3, es directamente para el informe final. Ya, sí, puedes continuar, Franz, perdón. Ya. Tenía una duda de las observaciones que nos puso. En la primera observación nos indica que dice estructura y formato cumple con los aparatos solicitados, introducción, planteamiento de problema, justificación, objetivos y marco teórico, se respetan normas básicas de redacción académica y citación APA. Punto. Luego, el punto 1. No, termina en punto. Ahí dice sí, no, o observación. Nos dice no. Luego, no sobrepasó las 10 planas, 5 de los 5 artículos solicitados como máximo. Y en esa parte tengo la duda, dice, trabajo, tuvo observación, tienen gran parecido con los artículos con títulos iguales, dice. Ya, debe ser en cáncer gástrico. No estoy revisando ahorita, pero debe ser cáncer gástrico tu tema. Algo relacionado a eso. No sé si se puede fijar, somos el grupo 42, por favor. Paola Valera es tu representante. Sí, Paula Gutiérrez. La influencia de la microbiota intestinal en el desarrollo del trastorno depresivo maligno, desde el uso de probiótico, ¿no? Sí. Ya, ¿por qué les puse ese último comentario? Es que se parece a un trabajo de investigación de otros de tus compañeros. Todo va a depender del enfoque que ustedes tengan. Entonces no se asemeja con los artículos que son como la bibliografía, ¿no? A eso pensé que era eso.
No, si no dice textualmente eso, pues no, porque hay artículos que, digamos, citaban una cosa, ponían el autor, pero vos revisabas abajo y el autor era diferente. Todos esos detallitos tienen que arreglarlos directamente en el informe final. Si no tienen una observación en el formato, en la cantidad de bibliografías, es directamente copiar y pegar para el informe final. Pero si tienen esas observaciones, como tú lo estás mencionando, las corriges. La cantidad de hojas, la cantidad de artículos, se las tiene que corregir. O si estabas citando en formato Vancouver, entre corchetitos en el antecedente, en el marco teórico, y en abajo hay apellido y año, eso es formato Vancouver, hay una discordancia, ¿no? Hay dos formatos. Solamente queremos el formato APA, que es todo es en apellido y año. ¿Se entiende esa parte? Sí, de las normas. Ya, la siguiente observación. El último, el 7, sería la originalidad y redacción. Se evita plagio y copia literal de los abstractos. El texto está redactado correctamente con coherencia y cohesión. Luego, la complejidad y abreviación de algunos textos con la unión de, como por ejemplo, los ácidos grasos de la cadena corta, receptor tal, y dan a entender, dice, que es una traducción del artículo original y copiado. Sí. Estás describiendo lo que ha dicho el autor. Y ese texto se ha mencionado en más de una parte del marco teórico. Y como le he mencionado a tus otros compañeros, no es una descripción del artículo, es una discusión. Ustedes están abordando un tema para discutir, porque lo quieren conocer a profundidad. No están describiendo el artículo del autor A, del autor B, del autor C, del autor D y del autor E. No, están comparando y analizando el diferente pensamiento crítico que tiene cada autor. Y ahí entra el suyo. Y ahí es donde se hace original el pensamiento crítico que tienen ustedes. Ya, entonces hasta ahí el último lo tengo claro, pero el 1 en sí, hasta lo que entendí es, cuando ya enviemos el trabajo completo, se va a saber ahí si es que está correcto o no, más o menos, de la observación 1. Sí, el 1 básicamente era el número de hojas, número de artículos, y el parecido con un artículo que ya también se está presentando, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Pues no hay ningún problema. Si ustedes tienen otro enfoque, no tendrían por qué asustarse. El otro también piensa diferente. Ninguna persona va a pensar igual a otra. Siempre va a variar en algo. Ya, entonces en ese caso, los 5 puntos se mantendría ahí -5. ¿O? Sí, obvio, porque están teniendo más de una observación. Ya, es en conjunto, ¿no? Sí. Obvio, es un conjunto. Porque imagínate que yo a cada detallito le ponga -5. Sí. Ya, gracias. Eso era todo. Gracias a ti, Franz. Ya, Eduardo. Buenas noches, auxiliar. Soy del grupo 9. Una de las observaciones que nos hizo, tengo dudas sobre eso, se lo leo, es sobre el objetivo general. Dice, está redactado correctamente, con un verbo adecuado, determinar, analizar, describir, y coherente con el tipo de estudio. Y ahí pone un punto y dice, habla de objetivo general. Hay más de 2 verbos, delimitar 1. Así literalmente dice eso. Eso no lo entendí, auxiliar. Hay 2 verbos y tienes que delimitar uno. Léeme tal cual tu objetivo general. Dice, analizar la influencia de la infección por Helicobacter pylori en la gravedad de la gastritis crónica en pacientes adultos, con el fin de comprender su impacto en la progresión de la enfermedad y en las posibles complicaciones clínicas. Analizar has mencionado al inicio y después comprender. Son 2 verbos. Es como si 2 objetivos generales estuvieran en uno solo. A eso se refiere. ¿Has entendido? Sí, gracias, auxiliar. Ya. Entonces, con eso culminaríamos, chicos. Veo que no hay más dudas. Y ahora espero que les vaya bien en su informe final y en su posterior defensa de sus trabajos de investigación. Sin más que decir, yo me retiro. Chao, chao.
Gracias, Oxy.